Del libro de Isaías. Escúchenme, islas, atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en las sombras de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa. Mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora, dice el Señor, el que me formó desde el vientre de mi madre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uno a veces cree que ya ha terminado de quedar sorprendido de todas las cosas que pasan en el mundo. Y a veces llega un momento en que uno, de pronto por la edad, uno llega a decir: a mí ya nada me sorprende. Sin embargo, los seres humanos somos fácilmente sorprendibles, porque hay cosas que van ocurriendo, situaciones que se van presentando ocasionadas por nosotros, que sin lugar a dudas van trayendo después sus consecuencias sobre la sociedad y sobre el mundo. Y después nos preguntamos por qué pasamos lo que pasamos y qué es lo que sucede. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cómo hace algunos años atrás, en muchos países del mundo entero, el aborto estaba prohibido y era penalizado, al punto que una mujer que le comprobaran haber cometido aborto era encarcelada. Llegó un momento en que los países empezaron a legislar, entre ellos el nuestro, de que era permitido y que no se penalizaba el aborto en 3 casos. En el caso del peligro de la mamá, de la vida de la mamá, en el caso de malformación del bebé en el vientre de la mamá, o en el caso de que el hijo hubiera sido concebido bajo una violación. Pero ya después el mundo no se contentó con eso, sino que quiso avanzar un poco más, y ahora hay aprobación del aborto hasta las 26 semanas de gestación. 26 semanas. Estamos hablando de más de 6 meses. ¿Alguna vez le preguntaron a alguien de los que es ahorita candidato a la presidencia si estaba de acuerdo con el aborto hasta los 9 meses? Y dijo: allá tenemos que llegar. Pero ayer leía otra noticia que en un estado de Estados Unidos, en California, estaban tratando de introducir una ley en la que se le permitiera a las mamás poder quitar la vida a los niños incluso 28 días después de haber nacido. Por eso digo que uno nunca termina de quedar sorprendido. La capacidad maléfica que tenemos los seres humanos en el corazón es grande. Y es como si nosotros hubiéramos dejado que el espíritu del mal se introdujera en nuestra vida y bajo la figura de derechos nosotros seamos capaces de llegar hasta este punto. Pero no solamente eso.
Ustedes saben que las últimas semanas hemos escuchado muchas noticias de un bebé que encontraron en un contenedor de basura, del otro bebé que encontraron muerto de 2 años en la playa, del otro bebé que dejaron tirado en una esquina en una noche fría de Bogotá. Y ayer leía una noticia de una pareja de esposos que mató a su niño de 4 años porque el bebé lloraba mucho y no los dejaba dormir. Nunca terminamos de ser sorprendidos. Y les hablo de esto porque el profeta Isaías, la Sagrada Escritura, nos dice a nosotros esto en el capítulo 49. Escúchenme ustedes, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. La elección y el conocimiento que Dios ha hecho de cada criatura es un conocimiento desde la concepción. Por eso siempre mi postura y mi claridad está en el hecho de que ninguno de los que estamos aquí es producto de un accidente biológico para Dios. Yo sé que hay mujeres que no tienen dentro de sus planes embarazarse, pero aún así terminan siendo embarazadas. Les resulta una sorpresa el bebé que viene en camino. La palabra de Dios nos dice a nosotros que no hay ninguna criatura gestada que sea sorpresa para Dios. Que todos nosotros hemos sido llamados con nombre propio. Es más, que incluso antes de que usted hubiera pensado en el nombre para su bebé en gestación, nombre que normalmente se piensa solamente después que se conoce cuál es el sexo de la criatura, Dios ya tenía un nombre para nosotros. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Y dice más adelante Isaías, hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la palma de su mano. Ahí estamos, escondidos y protegidos por la palma de su mano. Y nosotros también tendríamos que ser protectores y custodios desde la palma de la mano y desde el corazón y desde el vientre de toda vida en gestación. A una sociedad, a un país que se permite simplemente abortar, nunca le espera nada bueno, solo desgracia y pandemia tras pandemia. Y es como si nosotros nunca aprendiéramos la lección. Y cuando vienen las desgracias sobre nuestra sociedad, como esta pandemia que nos azotó durante tanto tiempo, siempre nos preguntamos, ¿y qué mal estaremos pagando? Nosotros somos violentos contra la naturaleza. Nosotros violentamos las leyes naturales. Y la naturaleza no tiene clemencia contra quien la violenta. Por eso hay un dicho que afirma que Dios perdona siempre. Los seres humanos perdonamos algunas veces, pero la naturaleza no perdona jamás. El que se va contra la naturaleza se lo cobra. El que viola las leyes naturales, la naturaleza se la cobra. Y uno no puede pensar que por el albedrío y por su posibilidad de poder hacer las cosas, uno puede hacer lo que le dé la gana. Esa mentalidad perversa, tan extendida de que yo hago lo que a mí me dé la gana. Vea, hermano, usted entienda esto. Si usted hace lo que le da la gana, no hay karma. La gente hoy llama karma. No hay karma, hay consecuencias. La gente llama karma a lo que es
consecuencia de sus acciones. Hay un principio de la física que se llama causa-efecto. Todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto. Y no hay separación entre lo que uno hace y el efecto. Siempre ocurre. Si yo aplico esta acción, este es el efecto ocurrido. Y nosotros somos creyentes. Por lo menos yo creo que si usted está aquí y madrugó para venir a misa es porque usted es creyente. Y los creyentes no podemos ser consecuentes con ese espíritu mundano y esa mentalidad mundana en donde todo el mundo cree que por hacer legal una acción, la acción se vuelve buena. Legalizar las acciones no hace buenas las acciones. Hay cosas que son legales porque el Estado lo permite, pero son perversas y son una abominación a los ojos de Dios. El Estado podrá legalizar y aprobar el aborto, pero nunca dejará de ser una abominación. Nunca, y nunca dejará de ser un pecado grave. Así que un creyente no puede simplemente decir, no, es que como el Estado dice que sí, como la ley lo aprueba, la ley podrá aprobar lo que sea. Pero las leyes de Dios y las leyes naturales están por encima de las leyes del Estado. Y uno no puede irse en contra de ellas. Y un creyente siempre tiene que tener claro, como cuando a Pedro lo tomaron preso y a los discípulos, ¿a quién estamos nosotros dispuestos a obedecer? Y ellos dijeron con claridad, nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién está usted dispuesto a obedecer? Recuerde que su vida ha sido pensada por Dios. Usted no es un accidente de Dios. Dios, cuando ve, Dios no ve multitudes. Dios ve personas individualizadas, ve rostros, pronuncia nombre. Dios nos ve a nosotros, cada uno identificado perfectamente, porque desde el vientre de nuestra madre nos eligió. Si nosotros tenemos identidad, los que se gestan también la tienen. Y si nosotros defendemos el derecho a nuestra vida, también los que no tienen voz tienen derecho a la suya. Y se necesita que siempre haya quien levante su voz a favor de los que no tienen voz. Si usted es animalista y defiende el derecho de los animales, defiende el derecho de los seres humanos. Porque resulta muy hipócrita de nuestra parte defender animales, que está bien defenderlos, y ser abortista. Eso no tiene ninguna presentación. Esa es la contradicción más grande en la que puede caer una persona. Cuando dice, pobrecito los animalitos, no tienen voz, pero dice, aborto sí. Y que uno sea capaz de pensar que pueda llegar a cometer un aborto hasta los 9 meses. Hermanos, hay que tener muchísima perversión en el corazón para uno llegar allá. Y lo voy a decir de esta forma, hermano, vea, uno tiene que tener el corazón muy podrido, muy podrido. El que tenga oídos para oír, que oiga.